Buenas, les saluda el estudiante Hamilton Alvarado y Asís de la Universidad Escuela Superior Politécnica de Manabí. El tema de hoy que les voy a hablar es sobre los 10 casos de factorización. A continuación voy a enseñarle el contenido del tema. A continuación. Diez casos de factorización. El contenido del tema, de los temas son, el primer caso de factorización es el factor común. El segundo caso de factorización es factor común por agrupación de términos. El tercer caso, trinomio cuadrado perfecto. Cuarto caso de factorización, diferencia de cuadrados. Quinto caso de factorización, trinomio cuadrado perfecto por adición o sustracción. Sexto caso de factorización, trinomio de la forma x por 2 más bx más c. Séptimo caso de factorización, suma o diferencia de potencia. Octavo caso de factorización, trinomio de la forma x más 2 más bx más c. Noveno caso de factorización, suma o diferencia de cubos. Décimo caso de factorización, raíces de un polinomio. A continuación, voy a hablarles del primer caso de factorización, que es el factor común. El factor común se identifica por factorizar, es una expresión algebraica, consiste en escribirla como un producto. Factor común, monomio. Un factor común monomio es el factor que está presente en cada término del polinomio. En el caso de los coeficientes numéricos, el factor común es el mayor divisor posible entre ellos, y el factor común literal está conformado por él o los elementos de la parte literal presente en todos los términos, con el menor exponente. Para factorizar el polinomio se escribe el factor común como monomio, multiplicado por el polinomio resultante de dividir cada término del polinomio original entre el factor común monomio. Ejemplo. Otro ejemplo es 8x más 2y igual a 2. La variable aquí sería 2, porque 2 estaría multiplicando a 4x más y. Entonces, en este caso el factor común es 2. En el otro ejemplo sería a al cuadrado más 2a. En el caso, la variable de este ejemplo sería a, ya que multiplicando por a más 2, a más 2, entre paréntesis sería a al cuadrado más 2a. Entonces, a continuación le voy a hablar sobre el caso número 2, sobre el factor común por agrupación de términos. Se llama factor común por agrupación de términos si los términos de un polinomio pueden reunirse en grupos de términos con un factor común diferente en cada grupo. Cuando pueden reunirse en grupos de igual manera de términos, se le saca en cada uno de ellos el factor común. Si queda la misma expresión en cada uno de los grupos, entre paréntesis, se la saca a este grupo como factor común, quedando así una multiplicación de polinomios. Ejemplos: x al cuadrado más ax más bx más ab. La variable de este polinomio sería x, paréntesis, x más a más bx más x más a. Entonces, igual a x más a, entre paréntesis, más x más b. A continuación, le voy a hablar sobre el caso número 3, que es el trinomio cuadrado perfecto. En álgebra, un trinomio es una expresión algebraica de únicamente 3 monomios, sumados o restados. Ejemplos de trinomios con variables o las constantes son enteros positivos y constantes arbitrarias. Trinomio del segundo grado de dos variables homogéneos o de 3 variables. Un trinomio cuadrado perfecto, por brevedad de TCP, es un polinomio de 3 términos que resulta de elevar al cuadrado un binomio. Ejemplo: a al cuadrado más menos 2a más b al cuadrado es igual a
menos b al cuadrado, entre paréntesis. A continuación se les trae la raíz de a al cuadrado, que es igual a y ahí la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es igual a b. A continuación le voy a hablar sobre la diferencia de cuadrados perfectos, que es el caso número 4. Diferencia de cuadrado perfecto. Se le llama la diferencia de cuadrados perfectos al binomio conformado por dos términos a los que se le puede sacar raíz cuadrada exacta, donde siempre la diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma por la diferencia de sus bases. Los pasos a seguir son los siguientes. Primero, se extrae la raíz cuadrada de ambos términos. Segundo, se multiplica por la diferencia de estas cantidades el segundo término del binomio. Si es negativo, es la raíz del término del binomio que es negativa. Ejemplo, menos x al cuadrado menos y al cuadrado. X y y se extraen las raíces, se multiplica por la suma, por la diferencia entre paréntesis x más y x menos y. A continuación, el caso número 5, que son los trinomios cuadrados perfectos por adición o sustracción. Algunos trinomios no cumplen las condiciones para ser trinomios cuadrados perfectos. Y el primer y el tercer término tienen raíces cuadradas perfectas, pero el de la mitad no es el doble del producto de las dos raíces. Se debe ser cuánto, debe ser el doble producto y la cantidad que falte para cuadrar el término de la mitad. En esta cantidad se le suma y se le resta al mismo tiempo. De tal forma se hermanará un trinomio cuadrado y factorizado unido. Con el último término tendremos una diferencia de cuadrados. Ejemplo, a al cuadrado más 2a menos 15. Es igual a, entre paréntesis, a más 5 y a menos 3, que son factores que me darían la siguiente ecuación o polinomio, o trinomio, bien dicho. Y a continuación le voy a hablar sobre el caso número 6, que es el trinomio cuadrado de la forma de x más 2 más bc más bx más c. El trinomio se descompone en dos factores binomios, cuyo primer término, el trinomio se descompone en dos factores binomios, cuyo primer término es x, o sea, la raíz del primer término. En el primer factor, después de x, se escribe el signo del segundo término del trinomio. Y en el segundo factor, después de x, se escribe el signo que resulta después de multiplicar el signo del segundo término del trinomio por el signo del tercer término del trinomio. Ejemplos, x más 2, x al cuadrado más 7x más 10 igual, sería entre paréntesis x más 5, entre paréntesis x más 2, multiplicando. El producto de x es por x, es igual a x al cuadrado. El producto de 5 por 2 es igual a 10, que es el tercer término. La suma de 5 más 2 es igual a 7, que es el segundo término. A continuación, le voy a dar el séptimo tema, que es suma o diferencia de potencia. Suma o diferencia de potencia es una generalización de los casos de binomios, el cual se factoriza teniendo en cuenta si el binomio es una suma o diferencia y si el exponente es par o impar, quedando como es un producto de un binomio por un polinomio. Ejemplos, a al cuadrado menos b al cuadrado. Igual es, entre paréntesis, a menos b por multiplicado por a más b, a más b. Esa es la diferencia de potencias iguales. El siguiente ejemplo es x al cubo menos 1, igual sería, entre paréntesis, x menos 1 multiplicado, entre paréntesis, x más 2 más x más 1. Esa sería la ecuación o el trinomio que nos daría de la diferencia de potencias iguales. A continuación le voy a hablar sobre el caso 8, que es el trinomio de la forma ax más ax2
más bx más c. Este tipo de trinomio se diferencia del anterior debido ya que el término al cuadrado se encuentra precedido por un coeficiente de 1 debe ser positivo. Esto se trabaja de la siguiente manera, un poco diferente de la cual detallamos a continuación. Y los siguientes pasos a seguir. El primer paso es multiplicamos el coeficiente a del factor a por cada término del trinomio, dejando que esta multiplicación indicada en el término bx de la manera bx entre paréntesis b es igual a ax. En el término a de la manera se descompone el producto resultante y lo dividimos entre el factor a con el fin de no variar el valor del polinomio. Cuarto paso, el primer binomio sería el mismo signo, que tiene el mismo signo de bx, sino el signo del segundo binomio sería igual la multiplicación de bx y de c. Quinto paso, se buscarán los segundos términos de los binomios según los pasos 3 y 4 del caso del trinomio anterior. A continuación, les voy a hablar sobre el noveno caso de factorización, que es suma o diferencia de cubos perfectos. La suma de cubos perfectos es entre paréntesis a al cubo más b al cubo, que es igual a entre paréntesis a más b a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. La diferencia de cubos es igual a al cubo menos 3 al cubo. Procedimientos se sustituyen en esas raíces de la siguiente forma: de la suma o la diferencia de cuadrados perfectos, de cubos perfectos. Procedimiento: se extrae la raíz cúbica de ambos términos. Segundo paso, se sustituyen esas raíces en la fórmula de la suma o la diferencia. Y se desarrolla el tercer paso y último paso, se desarrolla y se simplifica la fórmula para encontrar la solución. Ejemplos: factorizar 23x al cubo más 8. La raíz cúbica de 27x al cubo es 3x y de 8 es 2. Sustituyendo ambas raíces encontradas en la fórmula respectiva, nos quedaría de esta forma: 27x al cubo más 8 igual, entre paréntesis, 3x más 2, abro llave, igual a 3x al cuadrado menos 3x, entre paréntesis, por 2 entre paréntesis por 2 más 2 al cuadrado. Esto quedaría de esta manera quedaría. Caso número 10 de factorización. Raíces de un polinomio. Raíces de un polinomio se dice a que un valor de x es igual a A. Es raíz de un polinomio porque px, cuando al sustituir dicho valor en el polinomio, el resultado es 0. Es decir, que cuando p, entre paréntesis a, es igual a 0. Las raíces de un polinomio también se llaman ceros del polinomio. Si el polinomio tiene como primer coeficiente la unidad y los posibles ceros estarán dados por los divisores, independientes con su doble signo. Como propiedades de las raíces y factores del polinomio, podemos decir que los ceros o raíces de un polinomio por los divisores del término independiente pertenecientes al polinomio. Entonces a cada raíz, por ejemplo, el tipo x igual a A, les corresponde un binomio del tipo llave x menos a, 0. Se puede expresar un polinomio de factores si los escribimos como producto de todos los binomios que tengamos del tipo x menos a, que sean correspondientes a las raíces de x igual a contengamos. Por ejemplo, el siguiente ejemplo: px es igual a x al cuadrado más x más 1. Procedemos
f de x es igual a x más 2 más x menos 2. Y lo igualamos, lo igualamos a 0. X más 2 más x menos 12 es igual a 0. Y ahora comenzaremos a factorizar el siguiente conjunto, binomio. X más 4, entre paréntesis, por x menos 3 es igual a 0. X igual a menos 4 y x es el segundo término, que es igual a 3. X a la primera menos igual a menos 4. Y x 2 igual sería 3. Igual 3. Son soluciones de f de x. Por lo tanto, f entre paréntesis menos 4 igual a 0. F por 3 igual a 0. Diríamos entonces que x es igual a menos 4 y x igual a 3. Son raíces del polinomio de f de x igual a x más 2, x al cuadrado más x menos 12.